Desde el humo de aquel 11 de septiembre hasta el desierto neón del último disco que han publicado hasta la fecha, este es el mapa de sus mutaciones. Porque a veces, para salvarse a uno mismo, primero hay que inventarse un personaje que pueda cargar con todo el dolor. Y el de ellos nació, hay que decirlo explícitamente, del cadáver de su abuela. Así que arranquemos con este recorrido. Bienvenidos a Radio Locura 66.6 FM, ideas idiotas para gente inteligente, tu podcast de confianza, de arte, literatura, ideas en peligro de extinción y por supuesto en ocasiones especiales dedicadas a bandas que han fundamentado muchas de las salvaciones en este planeta. Mi nombre es Javier, @ más o menos en todas las redes sociales. Tengo aquí en YouTube el canal hermano de este proyecto, se llama Más o menos Literatura, donde comparto cosas que a nadie le importan pero a todo el mundo le sirven, es decir, reseñas literarias, comentarios críticos y culturales y demás cosas por el estilo. Yo soy Alex Siriana, alex.siriana en todas las redes sociales. No se olviden de ir a escuchar mi música en todas las plataformas, preferentemente en Bandcamp, para hacer un poco más de ejercicio de la escucha ética de la música en el siglo XXI, 2025, y ahí pueden apoyar a sus artistas de una manera muchísimo más directa. 2025 y 2026 ya corriendo justamente en el estreno de este episodio. Es totalmente cierto. Muchas gracias a Fango Bazar, nuestro patrocinador oficial que convierte nuestros episodios en playeras. Lo están viendo aquí en la pantalla. Este es el catálogo de todo lo que están convirtiendo verdaderamente de manera auténtica y que ustedes pueden pedirlo directamente en Instagram. No se olviden de que pueden formar parte de la familia de Radio Locura en Patreon. Aquí tienen el link y también se los dejamos en la descripción, así como también nuestro Instagram, donde pueden seguir todas las cosas que han ocurrido en el podcast y también las que están por venir. Si es la primera vez que estás viendo Radio Locura, te informamos, el episodio anterior fue de Daft Punk, el par de robots que intentaron ser humanos en la música, donde desentrañamos precisamente ese lado mucho más cálido, pero también muy fundamentado en la tecnología más potente de su época y que después se desmarañó un poquito, pero vemos todo eso a profundidad en el episodio anterior, que salió como este mismo el domingo anterior a las 9 p.m. Entonces recuerda, aquí los estrenos son los domingos de los episodios estelares y por otro lado tenemos las minisecciones que son bocadillos culturales que puedes estar viendo de cuestiones sobre historia, sobre libros imperdibles, también cuestiones culturales en general, así que no dudes en suscribirte si no lo has hecho, porque estamos aquí toda la semana compartiéndolo más o menos al mediodía y además el estreno el domingo. Así que recuerden que la locura todo. Y que ser animal no está tan mal. Vamos a ver el intro y estamos de vuelta. Radio Locura 66.6 en frecuencia moderada. Ideas idiotas para gente inteligente. Adiós. Episodio número 94, My Chemical Romance. ¿Qué pasa cuando el pánico de una generación no cabe en un espejo? Cuando el trauma deja de ser personal y se convierte en un guión, en un uniforme, en un desfile. Hoy desde Radio Locura no vamos a hablar solo de una banda. Hablaremos de un proyecto de supervivencia. De 4 chicos de Nueva Jersey que aprendieron a usar el maquillaje como coraza y las canciones como un manual de primeros auxilios emocionales. Este es el viaje por la vida y la obra de My Chemical Romance, lógicamente, donde cada álbum es un acto de un drama punk y cada personaje una máscara para enfrentar fantasmas muy reales. Desde el humo de aquel 11 de septiembre hasta el desierto neón del último disco que han publicado hasta la fecha, este es el mapa de sus mutaciones. Porque a veces, para salvarse a uno mismo, primero hay que inventarse un personaje que pueda cargar con todo el dolor. Y el de ellos nació, hay que decirlo explícitamente, del cadáver de su abuela. Así que arranquemos con este recorrido. Comencemos hablando del pacto de estos amigos, que tiene que ver mucho con sangre, con vampiros y el origen del trauma plenamente de My Chemical Romance. En esto hay que decir, todo mito necesita un origen traumático, como bien nos han enseñado los cómics. Para My Chemical Romance fue un trauma doble. El primero fue algo histórico. Para Gerard Way, este cantante líder, verdaderamente la inspiración absoluta de esta banda, que también por otro lado es un dibujante de cómics en este momento de la historia frustrado, vio que las torres Memela caían desde un tren en Nueva Jersey. Yendo al trabajo, se cuenta, ¿no?, en la biografía más actualizada de estos chicos, que él estaba trabajando en una tienda precisamente de cómics o de juguetes, ¿no?, de este mundo geek, y aún así en este recorrido vi cómo se desploman estas torres hermanas. Ese shock lo llevó a escribir una canción que sería el génesis de toda esta historia. Se llama Skylines and Turnstiles y toda esta interpretación está hablando de una ciudad rota. Musicalmente es un punk melódico con un núcleo muy sombrío.
pero líricamente es la primera respuesta. Un lamento por esta ciudad rota que está viendo y que él está viviendo también, y la búsqueda de un propósito. Hay que decir y recordar en este punto explícito que Gerard Way había dejado en pausa toda la cuestión de la música, toda la cuestión de tener un propósito, digamos, en el espectáculo, en el escenario, en la vida. y había seguido más el sueño de ser, pues por un lado caricaturista, porque estuvo como becario en Cartoon Network y también estuvo trabajando pues vendiendo estos cómics, estos juguetes del mundo geek. Cuando ve esta tragedia en su propia ciudad, en sus propios espacios, y dice, ya basta de estupideces, vamos a hacer lo que significa algo importante para mí y también para el mundo, porque ciertamente él se inspira y en múltiples ocasiones él recuerda, y lo puede uno comprobar por sus inspiraciones en las canciones, por cómo trata los temas, que es una persona muy empática, una persona muy sensible. Entonces ver la devastación de estas torres en Nueva York, obviamente lo espabila y le dice inmediatamente, ponte las pilas mi chavo. Deja de vender Funkos y ponte a chambear. Básicamente. En la música. Rápidamente hay que recordar también el punto exclusivo del nombre. El nombre de My Chemical Romance viene por inspiración, o por un hallazgo más bien, del hermano menor de Gerard Way, es decir, Mikey Way. Este canalito Milky Way. es que trabajaba en la librería de la ciudad, estaba atendiendo las cuestiones editoriales y justo ve en una pila de libros la oportunidad de oro, que es Éxtasis, 3 relatos de amor químico, o en inglés, Ecstasy, 3 Tales of Chemical Romance. Este libro es una colección de 3 pequeñas novelas del escritor Irving Welsh, más conocido por ser el autor de esta novela Trainspotting, que después se volvió todo un movimiento cultural dentro del cine, también de esta época más o menos. Entonces, tiene una inspiración donde básicamente el hermano dice, hay una oportunidad ahí que nadie más ha visto en estas bandas que se están formando en nuestra escena, que es el amor químico, ¿no? Algo que toca por el lado de la novela, sí, cuestiones de adicción, cuestiones de ensobrecimiento de las sustancias, pero en el caso de My Chemical Romance, por esa potencia que significa por un lado la sangre, por otra cuestión los vampiros y ciertamente en Los general vampiros. Fuertes con lo que me... y ciertamente en general por la cuestión de enamoramientos y pérdidas en toda la carrera de este grupo. De este caos nació la banda, ya con nombre, sugerido por el hermano del principal artista de este grupo, y también un sonido muy crudo, hay que decirlo. Fue grabado con un sello independiente que confió en ellos, que se llama A-Ball Records, y ahí tenemos un compilado en este disco. El primero de ellos, entre post-hardcore, screamo, punk gótico. ¿Y qué estoy diciendo con estas palabras? Básicamente que se escucha desgarrado. La grabación no es tan profesional, la voz está un poquito como disminuida si ustedes lo comparan con sus siguientes discos. La calidad no es precisa, no es perfecta, pero es sumamente emocionante y desgarrada. Tienen una precisión muy rica en cómo las guitarras se desbordan, están completamente apasionadas, y eso es quizás lo más rescatable en general del disco, el primero que estamos diciendo. Voy a destacar algunas canciones. Este disco se llama I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love. Este es el primer disco de My Chemical Romance. Es crudísimo y destacamos canciones como Honey, This Mirror Isn't Big Enough for the Two of Us. Es decir, este espejo donde estamos, cariño, no es lo suficiente grande. Just the two of us. Lo suficiente grande para los dos, ¿no? Cante como la tesorito. Pero... Aquí tenemos un canto de autodestrucción contra tu propio reflejo, en ese sentido, pero también de pareja, ¿no? En ese reconocimiento que ya estamos viendo de desamor, pero también de acompañamiento en la tragedia. También químico. Y por supuesto, guitarras frenéticas. Este disco está lleno de guitarras frenéticas, eso está delicioso. Voces desgarradoras, por supuesto que también en toda la producción. Otra muy importante es Vampires Will Never Hurt You. Es decir, los vampiros nunca te van a herir, mi amigo. Que usa esta metáfora muy gótica, sumamente gótica y emo, de la picadura, de estar provocando que la sangre salga, pero que los vampiros no lo van a hacer, en realidad son tus amiguitos, ¿no? Es como Barney aquí, pero con unos como colmillos. La picadura de la cobra, ¿qué? Pero esto también está referenciando algo así como relaciones predatorias, ¿no? Entre víctima, victimario, que también es algo que está de fondo en todo este disco. También tiene, por supuesto que sí, algo que será recurrente conforme más avancemos en su carrera, un coro melódico que se eleva desde esta agresividad, desde esta misma potencia en esta canción. Pero antes de que continuemos, tenemos que hablar del segundo trauma de My Chemical Romance. El segundo trauma es muchísimo más íntimo. Este trauma tiene un nombre y va directamente al núcleo emocional de la familia Way, es decir, de los dos hermanos de esta banda, porque ellos estaban rompiéndola en la escena local, y estamos viendo detrás de nosotros una imagen de una mujer
una imagen de época muy previa a los años 90, que es donde empieza My Chemical Romance. Ella, quien está detrás de nosotros, es la abuela de los hermanos Way. ¿Abuela? Elena. Mientras ellos ya estaban rompiéndola a nivel local, y en Estados Unidos pues eso ya puede ser como algo solvente en esos sentidos, es que ella fallece, digamos, en esta primera recta de su carrera. Y lo interesante de ella es que ella le enseña a los dos hermanos, pero principalmente a Gerald Way, todo lo que tiene que ver con el arte, con la música, con la interpretación, con la emocionalidad, con estar conectado con lo que llevas dentro. Es la piedra angular de My Chemical Romance, y por eso decimos que del cadáver de su abuela es que nace esta banda, y sobre todo toda la capacidad de Gerald Way, que es el frontman, el más evidente, que es la inspiración absoluta de esta banda. Pero este dolor que estaba sintiendo Gerald Way y también su hermano, y por extensión todos los de la banda, no se filtró de manera exacta, no se sintió así como muy preciso, sino que se canalizó en canciones. Canciones pesadas como Drowning Lesson, que es una lección de sumisión y de sacrificio, con cambios dramáticos de tiempo. De nuevo, estas canciones como que se remontan a sí mismas, son bastante emocionales y muy crudas. Eso es lo que tiene que quedar claro en este primer disco conforme avanzamos. Crudísimo. Y también, por supuesto, en una de sus obras más insignias de esta primera producción, Our Lady of Sorrows, Nuestra Señora de los Lamentos, de este sufrimiento que está codificando, que es puro hardcore, así aceleradísimo, donde hay culpa y hay arrepentimiento. Todo esto viene basado en inspiración, no de manera directa, pero sí completamente sublimada de lo que estaban sintiendo los dos hermanos, sobre todo con las letras de Gerald Way. Pero si una rola tienen que recuperar, y no se preocupen porque todas las que estemos mencionando y rarezas y demás complementos está en la lista de producción en la descripción de este video, que desde Radio Locura que las compartimos con todo gusto, donde tenemos sí estos grandes momentos estelares de la carrera de My Chemical Romance, pero también algunas rarezas, unos complementos, cuestiones siempre que enriquecen su escucha después de que vean este video. Pero la importante que tienen que recordar en este momento, la que significa el punto de partida para que esto no pare, que pasen al segundo disco, demás cuestiones, que se dinamice todo para My Chemical Romance, es Demolition Lovers. En esta canción, que es como un western gótico de 5 minutos más o menos, todo empieza con un vals fúnebre y estalla en un tiroteo sonoro. Aquí están los amantes de la demolición, un concepto clave para My Chemical Romance. Estas parejas explosivas, pero siempre bordeando la muerte, la pérdida y la desolación. En este caso, el amor que solo puede existir en la destrucción mutua, es lo que está diciendo esta canción de fondo. El sonido de un disparo lo remata todo en esta canción, lo evoca, digamos, de manera directa. Se acabó todo porque no hay otra manera de pervivir, de seguir vivos, si no es juntos también en la muerte. Un mensaje que también tiene rasgos de lo que estaba atravesando y que se seguirá repitiendo Gerald Way, después su hermano y los demás integrantes en estas cuestiones de la depresión, cuestiones sufridas, cuestiones duras, pero que estarán transformando, tocando una y otra vez para nosotros, los escuchas, para nosotras, las personas que podemos seguir su camino de transformación. Pero me estoy adelantando bastante en este momento. En el primer disco de My Chemical Romance, Yo te traje mis pinches balas y tú me entregaste tu amor. Pura mierda, digo amor. Tenemos un disco que no se quedó en eso. Es el pacto fundacional de la banda, para ellos mismos y para el público. Están diciendo que se puede convertir el dolor personal, colectivo, por esto de las parejas y también en sí de la propia banda. Todo esto lo pueden convertir, este dolor, en algo mitológico, en algo que es propio de ellos y que se lo regalan a su público. El segundo acto en esta historia tiene que ver con la venganza. Estamos hablando ya del año 2004-2005, esta cuestión donde el éxito, el duelo y un pacto con el diablo se abren camino. Aquí dan el salto, por supuesto que sí, a una discográfica mayor, ¿no? Reprise Records, donde el dolor alcanza un estilismo, una cuestión ya bien planteada, como ópera punk, algunos dicen, sobre un pacto con el diablo. La piedra angular de este disco es Elena, justamente esta canción que está inspirada por la reciente muerte en ese momento de su propia abuela, que remonta todas las posibilidades. En realidad ella se llamaba Ellen, pero hacen un juego con cómo le decían, y todo se combina para crear este nombre ficticio que está muy cerca de la realidad de la abuela. Pero este cadáver, nunca mejor dicho, inspira no solamente el primer disco, todo este recorrido, romperla a nivel local, sino abrirse todo el panorama a lo que significa ya no solamente ponerse de acuerdo con lo que significan los vampiros, que sí te tiran paro en el primer disco, con lo que significa la sangre, también cuestiones muy brutales, ¿no? De atentados incluso contra sí mismos en todas estas interpretaciones del primer disco, sino que también hay un espacio para la venganza. El espacio de la venganza para My
Chemical Romance en este segundo disco. Y yo quiero que quede bastante claro que se llama Three Cheers for Sweet Revenge, es decir, hip hip hurra, por una dulce venganza, ¿no? Ánimo por la dulce venganza en este sentido general. Y creo que lo más importante para empezar, además de Elena, la canción, es que en Demolition Lovers los dos amantes ya se vean aniquilado, ahí quedó, ahí se lo llevó su pinche madre, pero en realidad no es así. Descubre el hombre de esa relación que su chica sigue viva. Él sí está muerto. Entonces el diablo le propone: puedo llevarte a donde ella está, pero tienes que pactar conmigo, amigo. Y el protagonista le dice: ¿de qué se trata este maldito pacto? Le dice: tienes que matar todas las almas, que son 1000 para mí, y así podré llevarte con tu amada. Todo este disco se entiende que es el recorrido de este hombre intentando cobrar venganza, hacer la misión como de un superhéroe que está haciendo el trabajo del diablo, pero no parece porque está matando gente mala, en toda esta aniquilación que ya lo vemos desde la propia portada, ¿no? Es uno de esos íconos más grandes esta portada, por supuesto que sí, estoy diciendo una obviedad absoluta, pero estamos revisando My Chemical Romance. Entonces, todo momento de sangre, desesperación y venganza está en este segundo disco. Y también quiero hablar que hay marcha fúnebre ya en este segundo disco. Se vuelve por primera vez un himno, esta sensación de los desfiles de la muerte, para hacerlo algo que te permite la vida. Hay riffs en Elena específicamente de guitarra clásicos y unos tambores muy dramáticos. Pero la letra y el video de Elena es la clave visual para que ustedes entiendan una brillante entrada a My Chemical Romance. Aquí hay dramatismo por donde quiera que le veas. La interpretación, el maquillaje, las tomas, el filtro, la edición del video, todo está perfectamente cargado para que sientas una emoción, y por eso les llaman una y otra vez emos, completamente desbordada, desesperada. Creo que el duelo deja ver mucho que dejaron de ser un par de hermanos sufriendo la pérdida de su abuela de manera privada y se volvió un espectáculo, hay que decirlo también, compartido por millones. Otros podrán decir no solo espectáculo, sino solidaridad en estos lutos, en estas transformaciones. En todo caso, Three Cheers for Sweet Revenge se convierte en un viaje de venganza canción por canción. To the End es un punk sarcástico sobre una relación tóxica que ambos están alimentando. Una nueva vez más, valga la repetición que estoy diciendo, de amantes que se cuidan pero al mismo tiempo no se terminan de entender en vida. Por lo tanto, la meta es la muerte compartida o algo así por el estilo. Hasta el final. Y también, por ejemplo, You Know What They Do to Guys Like Us in Prison, que también empezamos a ver la cuestión de los títulos larguísimos. Sucede una y otra vez con My Chemical Romance. Y aquí tenemos un tópico muy interesante respecto a la libertad, digamos, de identidad sexual. En esta canción se está contando de manera ficticia y al mismo tiempo no, algo que podría significar que a un tipo que tiene preferencias diferentes, que pertenece a la comunidad LGBT, lo detengan y lo metan a la cárcel, y por eso dice, ya saben lo que hacen en la cárcel a personas como nosotros. A ella también, y siempre lo estará reivindicando conforme avanza en su carrera, Gerard Way está hablando de cuestiones fluidas, de la libertad de identidad sexual, y todo esto en esos tiempos era también súper difícil, y lo reivindica directamente en el escenario y en sus letras, por supuesto. Era un poco el tono también que tenía el emo que se estaba gestando en ese momento, ¿no? Porque había muchas bandas que estaban, sobre todo el movimiento tal cual emo, estaba intentando hacer estas declaraciones políticas, ¿no? Sobre todo también justo tiene que ver con el 9/11 y todo esto, porque las bandas empezaron a tener esta como respuesta, digamos, artística para poder identificar los problemas que estaban teniendo, sobre todo las personas que están siendo como rechazadas de la sociedad, pero que se ven muy bien representadas en el colectivo LGBT, ¿no? Por supuesto. Y eso es bastante importante entenderlo, porque así es como entendemos también parte de la estética de lo que era el emo, ¿no? Por estas cuestiones del maquillaje, las cuestiones de por qué los peinados, los zapatos así de Cristiano Ronaldo. Es importante ver a My Chemical Romance dentro del contexto donde se estaba desarrollando ya toda esta escena, porque ellos llegan, digamos, una segunda oleada del emo, ¿no? Ya también estaba el Midwest emo y muchos pensarán incluso que ya llegaba a ser un poco emo pop, que es lo que le llamaban como la tercera oleada, pero es una conversación que tendremos aquí con los emos en los comentarios. Déjenos realmente para ustedes si es emo o no todavía esta parte de la historia de este género, donde está My Chemical Romance tocando Three Cheers for Sweet Revenge. En cuestión de este disco, aquí ellos representan, y es por eso que se vuelven tan famosos, porque toman todas estas cosas, y yo creo, a mi parecer, que lo hacen de una manera tan fina que ya termina siendo algo totalmente teatral y muy, muy digerido para el público que estaba ávido realmente de tener estos mensajes muy, muy
muy a la mano, ¿no? Sobre todas las cosas lo sigue reivindicando en todas las canciones de este disco. Estamos destacando las más significativas y también rarezas. Continuando con esto, pues la siguiente es probablemente de las favoritas de la casa. Específicamente estoy hablando de The Ghost of You. Por un lado porque tiene un video muy interesante que sobre todo te dice únete al ejército de Estados Unidos de manera indirecta, directa. Esto es Top Gun. Porque están justamente como están viendo en nuestras pantallas, pues directamente caracterizados como militares. Pero la canción es mucho más interesante que él solamente ve la cuestión del ejército. Es una balada, hay que decirlo, es una canción que no suena tan clásicamente como My Chemical Romance, es una libertad que yo siempre voy a valorar, que las bandas se permitan sonar diferente, bajar el tempo, no ser siempre la misma cuestión en todo el disco, y sobre todo cuando incluyen baladas muy sentidas, y que es lo natural con My Chemical Romance, eso sí, que se sienta apasionadamente. Aquí la fragilidad se lleva, lógicamente, por las imágenes a un campo de batalla, pero también por lo que está sucediendo en la canción, en la psicología de la voz cantante. Hay guitarras expansivas, una voz vulnerable que es pura nostalgia y culpa del que sobrevive, porque está hablando de un fantasma, superviviente, claro. Un fantasma del que se queda, no de aquella persona que se extraña. No está cantando esa persona que se ha perdido, está cantando el que se quedó aquí en este maldito mundo. Y por eso podemos recordar que esto viene de Demolition Lovers, es decir, un hombre que hizo un pacto con el diablo para recuperar a su amada. Aquí una vez más la reminiscencia del fantasma, de esta ensoñación, está hablando directamente de su amada. Esta canción es recomendadísima si a ustedes no les gusta la cuestión del emo, para entrarle a esta banda porque suena bastante diferente, ¿no? Y se aprecia verdaderamente esa libertad creativa. Y justo ahorita que dijiste la palabra extrañar, a mí hay una cuestión etimológica, un poco también de interpretación sobre la palabra que me parece que queda muchísimo con esto, porque normalmente pensamos que extrañar es como que te hagan falta, ¿no? Lo cual es obviamente muy válido, pero hay una interpretación en la que lo puedes ver como extrañarse a sí mismo, es decir, como sentir totalmente siniestro, como una realidad que no reconoces. Como que te sacas de onda. Te sacas de onda de que las cosas ya no te sean familiares, y por eso es que cuando dices extraño a alguien es porque estás extrañando esa realidad, ¿no? Estás extrañando realmente esta realidad en la que estás. Creo que entendiéndolo de esa manera podemos ver un poco más de la profundidad de cómo están intentando representar esto que le llaman The Ghost of You, ¿no? Sin lugar a dudas es una de las canciones más interesantes para seguir repasando una y otra vez qué significados tenemos en una canción bastante lenta para ser ellos, en una canción bastante liberada. Lo que trato de decir es que las voces se proyectan hacia el infinito, digamos, y no están tan comprimidas, tan cerradas, tan desgarradas, sino que se siente que está respirando abiertamente para recordar a ese fantasma que está hablando en la canción. También tenemos, por otro lado, de Jet Set, Life is Gonna Kill You. Y también Thank You for the Venom, probablemente la segunda, una de las canciones más intrigantes de cómo puede sonar una guitarra de manera rica, con un riff delicioso, intricado, pero que también está contando esta historia de fondo de venganza y de amor. Esta canción personalmente a mí me cuesta un poco más entender el mensaje que está tratando de convidar a quien la escuche, porque yo la puedo entender de dos maneras muy rápidamente aquí con un análisis todo mal hecho, que es, está hablando de manera irónica, ¿no? De lo que sea que me ofrezcas para mí es una basura, si me estás intentando salvar, si me estás intentando ayudar. Ese es un camino y puede reforzarse mucho porque se dice que este disco, y en muchas canciones es más evidente, probablemente aquí esté más evidente pero yo no lo sé ver, hay humor negro, hay ironía. Por supuesto que sí se puede entender si estamos rozando el tema de la muerte, sí, que va a haber humor negro, ¿no? Pero por otro lado, también se puede leer como una conversación, o al menos yo la he imaginado así, consigo mismo, que él se quiere echar la mano y lo siente como un veneno de su realidad más potente, que es la muerte, la venganza, todo esto. Entonces, probablemente ustedes lo sepan mucho mejor que yo, y seguramente si lo ponen en los comentarios estaré totalmente agradecido, pero en toda realidad es una de las canciones más potentes, tanto de guitarra como de interpretaciones de cómo leer esta canción, no solo como Ghost of You, que se siente muy abierta, sino diálogo, monólogo, rechazo, humor negro, todo está en la canción Thank You for the Venom, un clasiquísimo, por supuesto que sí, de este disco. Y súper frenético todo, justo el riff de guitarra que recuerda mucho también esa crudeza que estaban manejando en el primer disco, ¿no? Y esa crudeza también viene mucho reflejada, no solamente de sus inspiraciones, pues, de lo más clásico emo previo a ellos, sino también por sus escuchas fundacionales de Iron Maiden, por supuesto que sí, por la cuestión de los riffs, y también otras bandas que se irán combinando, y iremos viendo que en el penúltimo de los discos se refleja aún más todo esto. Y entonces seguimos avanzando en el disco y todo conduce al desenlace, obviamente, al final. It's not a fashion statement, it's a dead wish.
es esta canción. Es una canción compleja y emotiva. La última defensa del protagonista que está diciendo como que yo te estoy queriendo salvar, pero al mismo tiempo tú me traicionaste porque como que tú sí te quedaste viva. Hay ese conflicto emocional que ciertamente es muy interesante literariamente hablando, poéticamente hablando. Es como dormir con el enemigo, ¿no? Ese tipo de cuestiones de cómo puedes estar tan expuesto con la persona que amas y estas cuestiones que son dramáticas por donde le veas. Podemos hablar de Shakespeare, podemos hablar de todos los grandes referentes de teatro donde las problemáticas están bien intrincadas en personas muy cercanas. Y por eso mismo es que podemos hablar de los cómics también en esta inspiración que Gerald Way siempre tiene, que es los personajes, los momentos de conflicto están entre familiares, entre amigos, entre amantes. Y eso lo tiene muy bien revisado y muy bien aplicado ya en este segundo disco y lo seguirá retomando a lo largo de su carrera, él por ser el letrista, digamos, general de las canciones, pero en general que está muy bien fundamentado también musicalmente. Hasta el final. It's not a fashion statement, it's a dead wish. La canción que acabamos de decir. A ver, no, cabrón, no es por moda, yo sí me quiero morir. Exactamente, esa es la de My Chemical Romance. Pero que existe, no es un rumor, es una realidad. Una inspiración durísima de una banda mexicana. No es inspiración, no, para nada. No pasó eso jamás, ¿no? No es que José Sáltate Madero. Esta parte, por favor. No es que José Madero escuchara rabiosamente My Chemical Romance en su momento y saliera casualmente, unos años después de él, Three Cheers for Sweet Revenge, un disco que se llama Para ti con desprecio, donde viene Miedo a las alturas. Una canción que muy curiosamente, la letra si la traduces, como que suena casi igual a la canción que estamos revisando en este momento de My Chemical Romance. Yo quiero destacar dos cosas así. Claramente es que My Chemical Romance marcó la pauta, incluso en México, para personas que estaban creando cosas o en estos momentos plagiando, pero por otro lado es algo innegable que eso amplió el panorama también en la música en general. A lo mejor no se puede entender si los referentes que tenemos pues son más clásicos, más setenteros, más ochenteros, pero en los 2000 esto verdaderamente fundamentó lo que se escuchaba en los celulares así clásicos, tu Sony Ericsson y demás, con las bocinas ahí que incrustabas como si fuera el cargador, unas cosas clásicas. Y eso tiene que ver directamente, pues hay que reconocerlo, con nuestra época. Justamente cuando nosotros íbamos en la secundaria, yo todo el tiempo estaba escuchando My Chemical Romance sin ni siquiera saber que era My Chemical Romance. Y también Panda. Entonces hay una conversación ahí insobornable de ladrón que roba y que no reconoce hasta la fecha, pero termina tocando solo en el foro GNP. Y ahí lo estaremos viendo. Pero en todo hablamos caso, de José Madero, por supuesto. Claro que sí, el cantante de Panda, si ustedes no lo están recordando. Eso es muy interesante. Creo que es muy, pues, cuestionable en cualquier ocasión. Puedes robarte el trabajo de otras personas, pero Peña Nieto plagió, el PRI plagió, José Madero plagió, Morena plagió al PRI también, por supuesto que sí. No importa, todos son culpables, ¿no? Pero bueno, si ustedes quieren escuchar la canción en inglés, al menos la original, sepan que existe un cover indirecto, porque la música es diferente, eso es cierto, solamente sí. La letra está traducida al español de It's not a fashion statement, it's a dead wish, que por otro lado, la de Panda es Miedo a las alturas, que viene en el Para ti con desprecios, esa portada también. Pero si estamos hablando de un enamorado que está muerto y tiene que matar personas para recuperar a su amada, Cemetery Drive, el camino al cementerio, esta carretera, es la melancolía hecha pop. Esta canción es de alguien que anhela el final, por eso está en la recta final de este disco. Muy destacable si ustedes quieren ver esa nostalgia de los últimos pasitos antes de que lleguemos a que todo vale madre. Por supuesto existe un interludio en este disco, una cosa brevísima de menos de un minuto, que es muy rico escuchar también cómo pueden hacer composiciones también variadas, no solamente puras quintas, y eso siempre se agradece. Nunca te dije que hacía para ganarme la vida. Esa canción es la que está cerrando el disco, es lo más que está quebrándose. Justamente es esa idea de ¿a qué me dedico para estarte buscando, mi amada? Y donde la guitarra llora, se siente que está llorando. Y toda la misión fracasa. Este disco, Three Cheers for Sweet Revenge, les voy a hacer un spoiler si ustedes no lo han escuchado, pero el final de la historia de este enamorado que ha pactado con el diablo sale mal. Porque obviamente si pactas con el diablo, pues es muy probable que te haga trampa. Ese güey es un hijo de perra. Es un pinche traviesito. Entonces, si ha estado matando a más de 1000 personas, casi 1000 personas quiero decir, la persona número 1000 es él mismo. Entonces, todo sale mal. Esta canción es Nunca te dije a qué me dedicaba para ganarme la vida. Y creo que resume muy bien el trauma que My Chemical Romance convertía ya en este momento, en este segundo disco, en drama punk. Punk emo, por supuesto, pero drama punk. Y justo en estos momentos, en la realidad mexicana, si ustedes son de aquí, o alguna vez vieron la noticia en estos años, por ahí del 2008,
es que sucede este enfrentamiento entre emos y punks en la Ciudad de México, ahí cerca de las principales rutas de transporte de esa monstruosa ciudad, donde justamente la glorieta de los insurgentes. Se enfrentan estos dos grupos de subculturas, ¿no? De tribus urbanas, les llamaban Unos subnormales contra los emo. Pero pensar en esto es que los emo, al menos los que se alcanzan a ver en todo el footage de ese momento de las televisiones y demás, pues no estaban Crestomatía, TV Azteca. No estaban apuntando por atacar y demás. Pero el momento sublime es cuando esto no pasa a la violencia, todo se cancela, porque otro grupo interrumpe el momento. Los Hare Krishnas. En este momento es muy interesante que sí, los punks estaban haciendo declaraciones completamente estúpidas, como decir, estamos sí para aquí, para combatir a los emos, porque nosotros somos... Queremos vergar a los emos, los metaleros, y los emos, y pura pendejada. Porque nosotros también somos emos, pero queremos madrear a los emos. O sea, confusión gente que está absoluta. cegada por su propia estupidez y la pinche estupidez de la violencia en general. Pero los Hare Krishna llegan, estaban en meditación, caminando, para decir... No se peleen. No peleen como estos caballos. Chinguen a No, su madre. pero bien es cierto, y justo voy a tomar esta oportunidad para decir que esto que estaba diciendo como de la escena emo fue como una respuesta a todas estas cosas, como de intentar de todas las maneras posibles, en cuestión de la música, en cuestión de las declaraciones políticas, poder cobijar a estos rechazados de la sociedad, que en ese caso eran muchísimo la comunidad LGBT, pero también eran ellos mismos por todo esto que empezaba a ser una cuestión de bullying, también como De un poco señalamiento. como ahorita se habla, y yo creo que muchas personas habrán escuchado de eso, de que no, que si tu hijo escucha Imagine Dragons lo van a bullear en la escuela y ese tipo de cosas. En ese momento era el emo, ¿no? Era como de, justamente hasta la Rosa de Guadalupe sacó episodio de Mi hija es emo y esas pendejadas, y fue todo un meme en ese momento, ¿no? Pero ya llegando a la realidad, pues había gente que realmente perdía la vida por ese tipo de cosas. Hubo algunos ataques, por ejemplo, me parece que fue en Irak o algo así, que los mismos militares hacían que estas personas perdieran la vida, por decirlo de la manera más hermosa posible, y pues todo esto reverbera justamente en todo este movimiento. My Chemical Romance obviamente está casi en el epicentro de esto, porque hay que recordarlo. Sí hay muchísimo detrás del emo, ¿no? De las primeras bandas que había de todo esto, ¿no? Rites of Spring e incluso una American Football y muchas otras bandas. Pero aquí lo importante es que My Chemical Romance se convierten en algo internacional, ¿no? Entonces esto les toca de una manera casi directa. Ellos de alguna manera también en algún momento hacen estas declaraciones, ¿no? Acerca de todas estas cosas, que también termina siendo algo muy importante dentro de todo su mensaje, que es la inclusión, la solidaridad, mi bro, no te mates, por favor. Estos güeyes están pendejos, pero sí hay una comunidad que te cobija, y esa comunidad de alguna manera está haciendo la punta de la flecha de la sociedad, y en ese pedo nosotros estamos aquí, ¿no? My Chemical Romance, obviamente, grandísimos representantes de todo esto, pero dentro de todo este movimiento, este género emo, pues había muchas bandas que estaban más o menos barajeando las mismas ideas también. Sí, en todo caso, explícitamente Gerald Way hizo un comentario, una declaración de este momento de encontronazo, y él dijo: lamento mucho que se siga señalando a las personas que se expresan de la manera que quieran. Obviamente está en contra de todo tipo de violencia, y en general My Chemical Romance, como estabas adelantando, siempre está ponderando un mensaje que se reforzará a continuación en el siguiente disco, de todo es para transformar. Si expresas lo que traes dentro, no se hacen realidades trágicas en tu cotidianidad. Puedes de alguna u otra manera sublimar lo que estás sintiendo, aunque sean cosas muy duras, y eso es muy cierto. Cosas que también el mismo Gerald Way y Mikey Way y en general todos los de la banda estuvieron atravesando en algún momento en sus épocas correspondientes, de depresión, de abuso de sustancias, y creo que están súper conscientes de ello. El acto 3 de este episodio tiene que ver con el desfile. Estamos hablando de el desfile fúnebre y la máscara también, que quiere ser de alguna u otra manera muy rebelde incluso en la muerte. Porque ¿cómo vas a superar?, se preguntaban ellos mismos, supongo yo, en sus cabezas, una obra maestra del duelo que fue la anterior, también con humor negro. Tears for Sweet Revenge también se puede leer así. Pero ¿cómo vas a superar eso que en realidad los puso en la escena más pública, como estabas diciendo en ese momento, internacional, ¿no? Pues ellos hicieron, se propusieron y lo lograron en muchos sentidos, una ópera rock sobre la muerte misma. Aquí se inspiran, por un lado, ustedes podrán saberlo mejor que nosotros, en Queen y en David Bowie, pero sobre todo por un mensaje que están codificando a lo largo de todo el disco. Hay muchas críticas de que este disco en realidad no es tan conceptual, que se pierde más o menos la idea principal de la historia, pero si ustedes lo van analizando, lo escuchan, a lo mejor yo propondría, ¿no?, reordenar las canciones con estas otras propuestas de set list, a lo mejor escucharlas de manera independiente porque cada canción se sostiene, pero en todo caso la intención está clara. Hay un desfile de la muerte, un Black Parade, ellos dicen originalmente en el título del disco, y tenemos la pregunta: ¿y si la muerte tuviera una banda de rock? Ese es el Black Parade.
La respuesta es este desfile. El viaje también, por supuesto que sí, del paciente, el protagonista que está viendo cómo su vida se acaba, pero al momento de llegar al final es recibido por un desfile fúnebre único y especial para él. En esto hay que decir que Gerard Way tiene la completa convicción de que cuando llega el último momento de nuestras vidas, se presenta ante nosotros el mejor recuerdo que hayamos tenido en la vida. En este caso, el paciente, el protagonista de este disco, su mayor y más potente recuerdo es cuando su padre lo llevó a ver un desfile que al momento de morir se vuelve un desfile negro, un desfile de la muerte. Y tenemos canciones explícitamente conforme va avanzando el disco, obviamente, pero ellas empiezan con The End, empiezan con el final, porque si es la muerte del paciente, tenemos que empezar por el último punto de su vida. Es una obertura teatral que tiene como un latido cardíaco de fondo y pasa también al caos orquestal. Es muy interesante que aquí se empieza a ver estas influencias que estoy señalando de Queen y de también, por supuesto, David Bowie y por supuesto también Pink Floyd, por esto de que se empiezan a escuchar como, si ustedes son fans de Pink Floyd, existe el disco The Wall, donde algunas de las canciones tienen instrumentación precisamente como de desfile, como de circo, como de ensoñaciones con mucha gente que está cantando al mismo tiempo, con coros, declaraciones, con marcha. Y esto está en potencia en muchas de estas canciones y si ustedes lo escuchan atentamente lo descubrirán mejor que nosotros. También sigue la canción Death, tal cual así, muerto. Una canción irónicamente alegre sobre la cuestión absurda de la muerte con un piano que se siente medio burlón por ahí mientras lo estás escuchando. Y entonces llega el himno. Welcome to the Black Parade. Esta canción probablemente es la que mucha gente escuchó por primera vez a nivel internacional, pero ya masivo, de My Chemical Romance. Otros podrán haber escuchado Elena, otros se habían escuchado todo el disco anterior, pero verdaderamente en la radio, en MTV, en cualquier momento que My Chemical Romance llegó a niveles insospechados, fue con esta canción, con este disco. Cuando era un chiquillo, mi padre me llevó a la ciudad a ver la marcha gay. El Black Parade está aquí evocándose, apareciendo en la pantalla y también en la canción misma. Aquí tenemos el recuerdo infantil que estamos también nosotros conmemorando de este personaje que recuerda que lo más brillante es que su padre le muestra este desfile y ahora el desfile es personalizado para él. Todo aquí explota en una pared de guitarras, batería marcial, justamente de marcha, ¿no? De desfile y un coro épico. Es el sonido entendido para My Chemical Romance de la muerte llegando, pero también de elegir enfrentarla, unirte a ella de la mejor manera. Es la transformación en pocas palabras del miedo en potencia, en poder. Este álbum entonces está navegando luego por el dolor emocional de la canción I Don't Love It. Uno de los mensajes más potentes de contradicción una vez más de My Chemical Romance. Creo que esta canción se puede considerar como la balada del disco, la balada de ruptura monumental, con un solo, la balada del año, con un solo de guitarra desgarrador y que hay como dolor físico y crudo, y eso nos lleva a otra canción que a veces se siente casi física en el dolor porque es tan crudo y literal, con la canción Cáncer. Es muy interesante y les decía que a lo mejor este disco podría estar ordenado de otra manera para ver que la muerte llega, pero también sucede antes la vida. O sea, esta canción básicamente sí está hablando desde una persona que está atravesando esta enfermedad y se está despidiendo de sus seres queridos, pero dice, no te voy a besar, no te voy a dar un último beso porque la parte más difícil de todo esto es dejarte, partir, abandonarte. Obviamente está cantando hacia las personas que se quedan en la vida y él tiene que partir, también hace referencias de que ha perdido el pelo. Es todo este proceso de quimioterapia hecho una canción potentísima. Si les puedo recomendar, además de Welcome to the Black Parade, una que es bastante distinta a lo que normalmente se escucha de My Chemical Romance, es Cáncer. Es una de las mejores canciones del disco. Y otro hitazo que se avientan, que a veces también es un poco descuidado en las listas de reproducción, no desde Radio Locura, sino en general, es donde hay más surrealismo y hay cosas como más cínicas en la canción Mama, que es como una canción de cabaret, más o menos algunos sienten, una canción de cabaret. Moulin Rouge. De guerra, pero que está siendo armonizada por los coros de Liza Minnelli. Liza Minnelli, que me sirve para recordar el episodio que ya está en el canal de Martin Scorsese, donde ella aparece en New York, que si ustedes quieren darse todo el viaje cinematográfico
cinematográfico me atrapaste. En efecto, es cine. Vean ese episodio que ya está en el canal completamente disponible para ustedes. Pero volviendo a Mama, es que es una canción justamente que se siente como carnavalesca, como una declaración de principios divertidos, aunque estés hablando de que mamá, en realidad todos nos vamos a ir al infierno, mamá, en realidad todos estamos llenos de mentiras. Es una canción también potentísima. Welcome to the Black Parade, Cáncer y Mama, para mí de las mejores de este disco. Pero también tengo que destacar obviamente la canción Teenagers, Adolescentes, que es en sí misma una canción súper enérgica, una canción que es donde puedes encontrar no solamente una declaración de la vida de un personaje en aislamiento y demás, en pérdida o en decadencia, en agonía, sino aquí está haciendo un reclamo directo a cómo a los jóvenes se les quiere imponer lo que tiene que hacer y ya, no tienes que comportarte de manera diferente, tienes que estar uniformadito, no tienes que variar, y esas cuestiones que, por supuesto, a todas las personas que recordamos que puede haber otras maneras de manifestarnos, de sentirnos, de procesar nuestros sentimientos, pues nos está defendiendo de cierta manera, ¿no? No tienes que seguir los planes que te evocan los adultos por considerarte una persona menor literalmente o que te juzguen como incompetente, ¿no? Es un canto a la libertad juvenil, pero también para cualquier persona que quiera recordar que hay otras maneras de manejarse en el mundo. Disenchanted es una canción muy interesante porque durante la grabación de este disco es que lo hacen en una casa embrujada, esas experimentaciones que estuvieron haciendo también My Chemical Romance, como lo hizo también por supuesto Led Zeppelin en su momento y demás. Trent Reznor con la casa de Charles Manson y ese pedo. Ese tipo de experimentaciones de grabar donde no tienes que grabar, pero también lo hacen, y lo más humano que pasa en esto es que aquí es donde Mikey Way, el hermano menor de Gerald, tiene un quiebre de depresión durísimo y tiene que abandonar ya le había pasado ayer, ya le había pasado. Tiene que abandonar la grabación, pero se cuenta que mientras todavía no pasaba ese quiebre emocional, se acercaba a cada uno de los integrantes y les decía Disenchanted, como diciéndoles, has quedado desembrujado, mi chavo, como liberándolos de un embrujo, también jugando con que estaban en una casa así, también atravesado por la depresión. Es un momento también de humor negro, muy un negro. Poquito anecdótico, pero ciertamente pues una realidad, ¿no? La depresión es algo muy importante, cuiden su salud mental, chicos y chicas. Sí, que es uno de los grandes mensajes literalmente de My Chemical Romance, ¿no? Cuidar un poco la salud mental porque ellos han pasado por estas cosas. Gerard Way antes de este disco estaba hecho literalmente mierda y pues ahorita que le pase a Mikey pues se le perdona también un poco, ¿no? Bueno, no digo se le perdona porque en realidad estas son cuestiones de salud mental, pero en ese sentido sí es como, pues ya te toca a mí, bro, ¿no? Porque después de todo este pinche circo loquísimo que hemos aventado de cosas fúnebres y todos estos mensajes que estamos intentando poner de una manera un poquito menos oscura, pero que se sienten muy oscura dentro de nosotros, pues obviamente es entendible sobre todo, ¿no? Chéquense la salud mental, aunque sean cantantes de una banda emo o lo que sea que ustedes se dediquen. Más vale chaquetims. Y la última canción justamente se llama Famous Last Words, famosas últimas palabras, donde hay una promesa a todo esto que estamos hablando de la muerte, de un paciente que pasa a otra vida, que ve el Black Parade, todo esto, y que durante toda esta última pista va diciendo, tengo miedo a vivir, y cierra la canción con un mensaje contrario, que transforma, que es, ya no tengo miedo de seguir viviendo. Y es muy distinta la frase, ¿no? ¿Cómo van a ser tus últimas palabras? Ya no tengo miedo de seguir viviendo. Es una transformación que tenemos que estar atentos, porque todos pasamos por cosas durísimas. Puede ser depresión, puede ser problemas económicos, problemas relacionales, con la familia, con los seres queridos. En todo momento estamos expuestos a obstáculos durísimos, verdaderos. Absurdo, vean el episodio de Albert Camus. Por supuesto también de esa manera general, como bien lo vimos en ese otro episodio, pero también podemos recordar, ya no tengo miedo a seguir viviendo, aunque el mundo a veces no sea tan dispuesto, tan digno de enamorarnos con lo que significa seguir vivos, ¿no? Entonces es una transformación muy enriquecedora la que se vive en el Black Parade. Totalmente. Creo que después de canciones como Welcome to the Black Parade, de Cáncer, también de Mama, encontramos en Famous Last Words unas verdaderas palabras que valen la pena decir en el final de la vida. Ya no tengo miedo de seguir viviendo, pero para nosotros que estamos escuchando esta canción y no somos el paciente que está muriendo en este disco, es aún más auténtico porque lo podemos agarrar y disfrutarlo aún más. Pero para que no crean que no escuchamos todo el disco, existe una catarsis extra de la catarsis que fue todo Black Parade, se llama una pista oculta, Blood, Sangre,
que después de un silencio alargado empiezas a escuchar una pista más, una canción más, que es como una broma macabra, acústica también, que nos recuerda que incluso aquí no hay que tomarse las cosas tan en serio, por favor. Todo este disco de Black Parade es el que verdaderamente los puso en toda la geografía mundial, es el que verdaderamente les hizo hablar con autoridad de dónde se iban a presentar y que iban a tener público, porque ya estaban consolidando una base completamente directa de personas que una y otra vez empezaron a reivindicar que gracias a My Chemical Romance siguen vivos, que les salvó la vida literalmente esta banda. Y esto aunque no te guste su música, y esto aunque sea en inglés, y esto aunque sea una banda gringa, y esto hasta puedo poner todos los peros que quieras, es algo siempre muy valioso y que siempre queremos reivindicar de Radio Locura. También lo dijimos en nuestro episodio de escritores suicidas, también lo hemos tocado, por supuesto que sí, en el de Albert Camus, esta realidad de que a veces lo más ligero, lo más directo, lo más acuoso, lo más cercano puede salvarte la vida si lo ves con otros ojos, ¿no? Entonces My Chemical Romance ha ayudado a una infinidad de personas y hasta la fecha lo sigue haciendo. Sin embargo, también es una realidad que el Black Parade llevó a los integrantes de la banda a otro tipo de desgaste, que es el desgaste creativo del escenario. El desgaste de tener dinero y tener fama. Porque se agotaron muchísimo en toda la gira, llegaron a un punto en el cual ya no lo estaban disfrutando y ellos habían dicho mucho tiempo antes: vamos a dejar la banda prácticamente si ya no lo disfrutamos. Una nueva paradoja, una nueva cuestión dramática con este trauma que te salva. El acto 4 entonces de este episodio es La Fuga. Estamos hablando de 2009 a 2013, donde negaron el desfile de Black Parade y abrazaron los colores. La única salida que hubo después de un parón en seco fue huir hacia adelante, ya no volver hacia atrás, lógicamente al gris, al blanco y negro, quizás al rojo de la sangre nada más, sino el color desbordado, radiante, vibrante. Estamos hablando de Danger Days, el cuarto disco. Y aquí tenemos literalmente el amanecer neón tras la noche del Black Parade. La primera canción que queremos destacar es Na Na Na, que tenemos como pistoletazo de salida. Puro glam punk acelerado, un riff de garage, pura y dura energía. En este disco las influencias del David Bowie más colorido en su propuesta de lo que están contando están claramente aquí. Si ustedes no han visto nuestro episodio de David Bowie, por favor les invitamos en este momento, véanlo después de este que están viendo de My Chemical Romance, porque obviamente David Bowie ha inspirado a todo mundo y lo seguirá haciendo, y es un agradable gusto volverlo a ver aquí, haciéndolo vibrar a un grupo completamente distante que tú podrías pensar que tiene que ver, pues completamente todo en los colores. En Danger Days están rechazando el pasado, todo lo que habían fundamentado, y esto viene porque se habían propuesto cuando regresaron a grabar. En Danger Days tenemos a un Gerald Way y al igual todos los integrantes que ya tienen familia, que ya están casados, que algunos ya tienen incluso hijos, y estoy dejando de lado durante todos estos comentarios la cuestión del baterista porque es un problema en sí mismo, volveremos al respecto en un momento más adelante, pero lo que trato de decir es que ya están crecidos, ya son rockstars que empiezan a sentirse por primera vez viejos en esta generación. Y entonces la propuesta para volverse a juntar era: no vamos a hacer un disco conceptual, no, ya estuvo bueno. Lo logramos en el Black Parade, más o menos algunos pueden decir, pero ahí está planteado, ya es una realidad. Vale verga. Y entonces se juntan para hacer este nuevo disco, pero justamente lo que les pasa es que no lo logran, no logran evitar hacerlo conceptual. Porque es que cada que me meto al pinche estudio hago algo conceptual, estoy harto, ya a la verga. Entonces esta inspiración de darle como un trasfondo, como lo hemos estado viendo conforme pasan los discos, vuelve a aparecer. Este trasfondo viene para Gerald Way, que él no olvida su grande sueño de querer ser escritor de cómics, de dar ideas a las viñetas. Entonces toma un momento de retirarse del estudio y va con su familia al desierto, justamente del sur de Estados Unidos, donde están en estas grabaciones, y descubre, por un lado, que ya estaba trabajando en una historia, la historia de los aburridos, de los aguafiestas, los killjoys, que justo ya estaba empezando a desarrollar poco a poco con un dibujante, ¿no? Hagámoslo realidad. Pero se da cuenta que justamente lo que hay de fondo en este disco es que tiene que haber un mundo detrás de estas canciones, una realidad alterna. Y ahí él se inspira, por un lado, en referentes que ustedes conocerán mejor que nosotros, de Aldous Huxley, de mundos distópicos, de Philip K. Dick, de mundos trastornados desde el gobierno por cuestiones de control multitudinario, y dice, también el mundo como que se está yendo al carajo, ¿no? No solamente entonces es hablar de los colores, sino ver que los colores representan tanto la vida, la muerte y el dinamismo en todo esto, porque pueden servir para controlar este mundo alterno que están inventando. Son días peligrosos. Este disco tiene como explicación el
hombre de que alguna vez platicando con los de la banda, Gerald Way dijo: este es el momento en el cual, después de estar en el desierto, ver cómo un mundo se está yendo al carajo, la ecología, cómo nos controlan, cómo esto puede ser tan posible y una realidad, vamos a contarlo con colores, con la rebeldía, con el ensoñamiento más fuerte del sol de California. Y entonces propone justamente, son días peligrosos porque es como si comenzáramos de nuevo a hacer nuestra propia banda. Este concepto no tiene nada que ver con los anteriores, es demasiado colorido. Y mucha gente por eso mismo no le gusta. Y en ese mismo sentido, pues canciones rescatables, ya habíamos dicho, na 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 na, que es la primera, que como tal es canción en este disco, pero también está Sing Canta, que es un mandato directo, un himno de simp punk que ordena usar tu voz como arma contra la opresión. Estamos en un mundo distópico, que ya hubo una guerra, que ya se desataron mil cosas, que el desierto está desbordado y las personas que están en las ciudades son dominadas con soma, con drogas, con ese tipo de cuestiones que te hacen olvidar tu realidad. Aquí en Sing está el núcleo filosófico del álbum, si podemos leer esto, que es: toma tu voz y usa para expresarla, pero también en este mundo. Y creo que en general este disco tiene que entenderse como la primera vez en la cual Gerald Way, como el principal letrista de las canciones, dice: no solamente puedo cantar de mi mundo interno, de mis emociones, de mi sensación que cargo en todo momento, sino que también puedo hablar de un mundo posible, de toda una realidad alterna. Y esa proyección hacia afuera, repito, pudo haber encantado a muchos de sus fans, pero muchos otros les perdieron el camino, eso también es cierto. Brevemente, entonces, este disco es la banda sonora de una rebelión. Hay canciones como Planetary Go, que es un disco punk para bailar al borde del apocalipsis. También está Scary Crow, Espantapájaros, que es un viaje pop psicodélico que sirve de amor en tiempos de guerra. Y Destroya, recomendadísima también, por ejemplo, que recupera la agresión sexual y primaria de los inicios con gritos y distorsión. La nostalgia llega en este disco con la canción The Kids From Yesterday, los chicos de ayer, que es una mirada melancólica y synth rock a una juventud perdida. Aquí tenemos ya un Gerald Way haciendo las canciones y con toda la emocionalidad de rebeldía de este disco potenciada a este tipo de temas que están en otra realidad, pero aún así nos siguen apelando directamente así de que el mundo está bien culero. Y la canción que más quiero destacar por lo que significa esta temporada, por el punto porque también cierra el disco, es Vampire Money. Esta canción es famosísima para los fans de este grupo porque es la codificación, es volverlo realidad tangible de todas esas peticiones que les estuvieron haciendo a My Chemical Romance. Por favor, haz una canción para la película de Twilight, ¿no? De Crepúsculo. Únanse a la banda sonora, háganos música, por favor, somos muy fans de ustedes. Y ellos aquí hicieron un punk rápido y sarcástico. No se los dieron directamente, la sacaron en su disco y dijeron: ahí está su canción para su película de vampiros que no hemos visto ni nos interesa. Fue un reinicio radical de estos tratamientos que tenían, no con su público en general solamente, sino con Hollywood. Eso es muy interesante, rechazaron ese dinero viniendo de las películas, aunque veremos en breve en este episodio que se aceptaron otra participación en otra producción. Danger Days fue una transición, pero no una transición directa. Entre el Black Parade y este desierto colorido de Danger Days, hicieron las sesiones musicales de un disco que estará saliendo a posteriori, que se llama Conventional Weapons. Aquí tenemos canciones que también están en la lista de reproducción, como The World is Ugly, una balada poderosa, cruda, sobre encontrar la belleza en la fealdad del mundo, por supuesto, pero en general. Y Born Bright, un himno, una vez más, de resiliencia, de resistencia punk. Estas dos canciones, entre otras, que son Armas Convencionales, este otro proyecto que se guardaron un poquito y lo publican después, muestran el puente entre el sonido que antes era completamente del Black Parade, muchísimo más monocromático, más oscuro, hacia un sonido de arena rock que en cierta medida lo logran en Danger Days, que es una fuga hacia un mundo distinto, pero para por fin hablar del mundo en general. Repito, ecología, segregación, dominación, accidentes. Dominando. Accidentes completamente nucleares, incluso se dice. Pero todo eso, si lo quieren profundizar ustedes, existe también la serie de cómics de este proyecto, que como les decía, nació un poquito antes del disco e inspira todo lo del disco, y todo lo que no se cuenta en los videos que sacaron de estas canciones se desarrolla completamente en esos cómics. Conventional Weapons es el puente, como estaba diciendo en este momento, se graba en esta época, por eso estamos mencionándolo en Danger Days, pero es lanzado hasta 2002, un momento ya aún más de declive para la banda. Álgido. Pero que habla de cómo pudo haber sido ese otro disco que no le salió, de lo que estaban hablando de, no, es que los discos conceptuales son lo único que se nos da.
Pero tengo que hacer un paréntesis muy importante en este punto del episodio. Este paréntesis tiene el nombre de Vasilis Lolos. Este hombre que es un diseñador, ha trabajado en cuestiones de cómic, es un hombre que sabe llevar a la realidad ilustraciones completamente desde la imaginación y... Como Junji Ito, vayan a ver el episodio de Junji Ito aquí en Radio Locura, ya disponible para ustedes desde hace mucho tiempo. Y en este caso específicamente el chismecito aquí en Radio Chismura es específicamente sobre todo lo que tiene este disco de diseños, de máscaras, de sus pistolas, de cómo se ve esta realidad del mundo paralelo de Danger Days. Vasilis Lolos dice que él estuvo trabajando directamente con Gerald Way y que tiene estos diseños que son originales de él, que publica en su momento haciendo la denuncia de que él estuvo paso a pasito construyendo cómo se debería de ver este mundo diferente, distópico. Yo también dibujo unas cosas y digo que la hice yo. Nos encantaría que fuera realidad en ese caso, pero en todo momento él solamente dijo, bueno, a lo mejor estos bocetos pues no los terminamos juntos, ¿no? Se los llevaron, ya no me contestaban las llamadas, ya soy un burrito solo, aquí completamente abandonado. Porque estoy solito. Y dice, bueno, pues quién sabe qué onda con mis diseños, igual y no les gustaron, ¿no? Pasa el tiempo, llega el estreno del disco ahí, 2010, y ve que sus diseños están completamente ahí. Sí, llegaron. Llegaron y dice, bueno, al menos quisiera ver los créditos, tristemente, pero al menos. Aunque sea $1. Directamente. Un pedacito de Pix. Y si no es aunque sea un pedacito de pizza, mi nombre ahí en los créditos de inspiración, de base, de trabajo, de algún momento creativo. No pusieron nada. Qué bueno. En esto hay muchas discusiones si en realidad pues Lolos nada más está haciendo como pues leña de un árbol exitoso o si en realidad, muy paradójicamente, es que pasó que Gerald Way, que My Chemical Romance también robó, como le sucedió a ellos que les robó Panda sus propias canciones. Ladrón que roba ladrón. Y entonces es muy interesante cómo aquí, este es un rumor, estos no son comprobaciones, no hay declaraciones tal cual de la banda o de Gerald Way, pero sí teníamos que recordarlo en este momento porque también sucede en el otro lado del mundo, es decir, en Estados Unidos, ¿no? Este tipo de ultrajes, o no. No lo sabemos, pero en todo caso, que quede mencionado que nos dimos un clavado más en Radio Chismura, también de My Chemical Romance. El quinto acto de este episodio es El fantasma y el regreso de My Chemical Romance. Estamos hablando desde 2013 al presente. Ya estábamos aventurando que en las giras más o menos había pausas, como que ya no se terminaban de encontrar, pero en esta gira, justamente desde Danger Days, es que aún menos se encontraban cómodos en el escenario y habían hecho esa promesa directamente entre ellos. Si no disfrutamos grabar o en el escenario completamente, ya no vale la pena, paremos este sufrimiento, ¿no? Musical. Pero bueno, aún así, el silencio no fue completamente eterno, no fue completo en todo sentido, porque del 2013 al 2019 no se muere el mito de My Chemical Romance, se multiplica. My Chemical Romance se convirtió en un fantasma poderoso, en el símbolo de una generación. En ese interregno, su única contribución oficial fue un cover que los unía a otra leyenda, algunos dirían, Bob Dylan. Esta canción se llama Desolation Row, que la graban porque les invita a DC Comics, directamente Zack Snyder. Oye, estoy haciendo la película de un cómic aquí, pues un cualquiera, ¿no? Watchmen. Una pendejada. De Alan Moore, por supuesto, un clásico de las novelas gráficas. Grandísimo Alan Moore. Es una excelente historia. Si quieren el episodio de Alan Moore, pónganlo en los comentarios. Es una tarea muy pendiente y también muy extensa, pero de Radio Locura queremos seguir cubriendo también estas mentes creativas, incluso en el cómic, por supuesto que sí, como ya lo vimos en el episodio de Junji Ito, que ya recomendabas hace un momento. Desolation Row, para mi gusto, me parece muchísimo mejor que la original de Bob Dylan. Esa es una discusión que podemos tener después ahí en el Zócalo de las ciudades que ustedes quieran. Que si Bob Dylan no, que si Bob Dylan sí. En todo caso, estamos hablando de My Chemical Romance. Su canción está muy bien, mejor que la original. En mis palabras, ustedes pongan en los comentarios lo que ustedes consideren. Estás pendejo, ¿cómo va a estar mejor? No, sí está mejor. Pero bueno, se considera que no fue una elección casual, sino que tomaron la épica folk de Dylan, que mucho en Estados Unidos pues está muy cimentada, muy repetida, muy consideradísima en ese sentido, y la transformaron en un tour de force, es decir, en una revolución potente post-punk de 9 minutos, supuestamente, algunos cuentan menos, algunos más, con guitarras frenéticas y una entrega vocal agresiva, cosa que no está en la original. En la original obviamente está mucho más acústico y está muchísimo más lamentable. Lo que sí se puede decir es que la letra de Bob Dylan pinta un cuadro surreal, eso sí es cierto, y que es apocalíptico también, en medio de los inadaptados que son los Watchmen, pero también los My Chemical Romance. Entonces hace sentido al menos temáticamente, y todo eso tiene que ver en todo momento, como lo estamos viendo en este episodio, con esta banda de frikis que también son
My Chemical Romance a mucha honra. Este fue, como sea, el último guiño de My Chemical Romance antes de desaparecer. Aquí, Gerald Way grabó un disco de Hesitating Alien. También se puso directamente ya a retomar bien la cuestión de los cómics y triunfó como el guionista de The Umbrella Academy. Aquí vemos que la narrativa, su núcleo más verdadero, sigue vivo. Y entonces esto como que empezó a desatar mucho de, bueno, pues ya cada quien por su lado, ¿no? Pues ya cada quien... Ya tienes tu especial en Netflix, ya vámonos a la verga. Declaraciones de que, pues, por supuesto, Ray Toro, que es uno de los guitarristas, hizo su propio disco completamente él solito, grabando todo y interpretando todo. Perfecto. Ese güey cobraba, ese güey pagaba. Sin ningún problema. Que también Frank Iero tuvo otros proyectos, el otro guitarrista. Mikey Way se tardó un poquito más, pero también sacó un disco propio. Y como ya había mencionado, Gerald Way hizo The Hesitant Alien. Y en medio de todos estos rumores del éxito de Gerald Way, más o menos se le empezó a ver un poquito como recayendo en ciertos excesos, pero no tan gravemente como en estas otras imágenes que están viendo, que fue bastante tiempo atrás en Japón. Tenemos un momento en el cual dice el mundo, pues ya valió madre My Chemical Romance, ya solamente pongamos los 4 álbumes en repetición absoluta y de aquí nos vamos hasta la muerte. To the Black Parade. Llega Halloween de 2019. El truco fue el trato. Anunciaron que regresaban. Pero ustedes recordarán, el 2019 acabó de una manera tan desesperadamente mala. Wuhan, China, inaugura todo este terror del encierro que fue el COVID. Este tour estaba planeado para empezar en 2020. Este tour que solamente se vuelve mundial, gira y real hasta 2022 y también hasta nuestras fechas. De hecho, muy cercanamente al estreno de este episodio es que My Chemical Romance estará pisando México una vez más en el foro GNP, o como sea que se llame, el Foro Sol, en esa cuestión abiertísima de ese escenario muy digno, que ellos ya habían visitado para la gira de Black Parade original, que se llama el disco publicadísimo de Black Parade Is Dead, lo cual me hace recordar a que no les dije tal cual cómo es que esta banda pues salió de la escena, se canceló todo, ¿no? El Black Parade fue aniquilado para que llegara Dangerous Days, el cuarto disco, pero se cuenta, como ya decíamos en ese momento, The Black Parade es la banda de la muerte en ese disco. Es un alter ego de toda la banda, no es My Chemical Romance directamente. Entonces cuando acaba esta gira, se cuenta ahí los rumores y demás, y que vienen revividos justamente porque ahorita siguen de gira, regresaron, es que en realidad esa banda se había contado que murieron quemados, ¿no? Que se desplomó su transporte y que fueron aniquilados por las llamas. Vean nuestro episodio del fuego completamente especial en el canal. Pero regresando a My Chemical Romance, regresando a The Black Parade, la banda dentro de este disco, es que en realidad no estaban muertos, solamente pues estaban como ocultos. Andaban de parranda, ya soy el verdadero tío de Radio Locura. En el caso entonces de la gira actual, al momento de la grabación de este video, es que cambia, se revoluciona lo que significa The Black Parade en vivo. Y eso es muy interesante porque hay referencias a un dictador que más o menos los ha manipulado para traerlos de la supuesta muerte en la cual estaban, que también hay como un payaso que ataca a Gerald Way, que quiere acallarlo, que también hay otros personajes que se van atravesando mientras están interpretando. Volvemos a tener el drama con el disco quizás más famoso de toda su carrera, revivido en el escenario, con esa banda que supuestamente estaba muerta, aunque era la banda de la muerte. Entonces toda una cuestión dramática de enredos por donde quiera que la veas, y eso se agradece también en vivo, porque eso es una cuestión muy cierta de My Chemical Romance. En vivo, como esas grandes bandas, pienso en Foo Fighters con esa energía, pienso en Iron Maiden que también los inspiran, pienso incluso en referentes un poquito más intrincados como Tool, es que vemos vitalidad absoluta en el escenario que en el estudio a veces les queda pequeño, ¿no? Entonces esa vitalidad es algo que siempre se valora en cualquier espectáculo, pero no se diga en un buen concierto. De esta manera entonces, hasta el momento que estamos grabando esto, el desfile fúnebre, una vez más, se probó como un himno de vida, y de vida resucitada, nunca mejor dicha. Había vuelto My Chemical Romance como unos destiladores de un legado específico. Demuestran que el dolor puede ser el combustible para crear universos muy personales, muy auténticos, incluso hasta distópicos, pero todo para superarlo. Si se te muere tu abuela, que fue la inspiración más dura, más auténtica, más basada de los hermanos Way, si tienes depresión, si tienes momentos de quiebre, si tienes abismales sentimientos de que la muerte va a llegar y que tú no quieres, porque eso también le pasaba ayer al Way cuando se dio cuenta que todos somos mortales, todos este tipo de cosas en las cuales nos podemos reconocer, todo eso lo puedes transformar para que digas, ya no tengo miedo de seguir viviendo.
Y ese pensamiento que nos acabas de compartir justo para mí es una de las cosas más importantes que podemos realmente sacar de lo que es My Chemical Romance, entendiendo un poco también que Gerard Way es la persona que está siempre en el frente, no nada más en el escenario, sino también en la cuestión creativa de cómo se están diciendo todas estas cosas, ¿no? Obviamente él lo representa con su propia persona, es iconiquísimo también él, incluso su pinche carita hermosa, güey, y también incluso pues los maquillajes que, por ejemplo, en Black Parade también tienen muchísimo simbolismo con este ente enfermo, ¿no? Que está pasando por todo este viaje. Él realmente es una persona que es muy histriónica, pero una de las cosas que a mí me impresionan más de él es todo este viaje que ha tenido, por supuesto, a través de esta salud mental que a veces es casi nula. Como ya lo habías dicho, a veces termina en callejones que se llaman alcoholismo, ¿no? Que son bastante duros, sobre todo también cuando estás viviendo, quizás, ¿no? Tú lo ves como una persona de a pie y ves a una persona famosa, con dinero, con todas estas cosas que estás diciendo que la gente recibe y que eres admirado, y él realmente lo empieza a vivir bastante mal esto, ¿no? Y para mí eso es una de las cosas que creo que es muy importante ver a través de los ojos de Gerard Way, porque no se trata nada más como de sentirse triste porque las cosas están pasando de esta manera, porque tú dices, ¿cómo después de todas estas cosas tan maravillosas que la vida te puede estar dando, tú te estás sintiendo mal por esto, ¿no? Pero él ha pasado también por muchas cosas en su vida personal que lo han hecho pensar y vivir como lo estaba haciendo en ese momento, ¿no? Y a mí lo que me parece más hermoso de cómo trata todo esto es que él, a través de su propia redención, que a final de cuentas sí lo termina haciendo, después de ser una persona que fue buleado en la escuela y que pues que era gordito y que pues no era la persona más agradable para los demás, para convivir con él, sí, los más pendejos, estúpidos de mierda que los molestaban. Él termina viendo a su propia personalidad reflejada en las cosas que encarnan sus propios personajes. Y para mí eso es algo que solamente una persona como él puede realmente ofrecer hacia el mundo, porque esto que él ofrece, lo ofrece ya de manera colectiva, ya de manera incluso digerida, ¿no? Su mente se convierte en este laboratorio tal vez entre depresión, alcoholismo y muchos pensamientos también que lo llevan a querer matarse. Pensamientos que lo llegan a querer matarse en algún momento, que él explícitamente lo dice de esa manera, incluso creo que en las canciones se nota bastante. En varias. En varias se nota. Y él tiende la mano a través de este trauma, de esta bruma, de esta tormenta que él está experimentando a lo largo de su vida, y por eso se convierte en la voz de una generación, no nada más de emo, porque creo que ya se puede trascender un poco más allá de eso, porque siguen tocando ahorita en 2026, por ejemplo, que van a venir a México, pero no solamente se queda todo condensado en lo que es el movimiento emo, que pues realmente es como una cuestión simplemente como meterle emocionalidad a la música, no es tan así, es muchísimo más complejo que eso, porque tiene que ver, como ya les digo, con muchas declaraciones políticas, pero él lo toma ya en esta oleada donde él ya no se siente, o más bien él nunca se ha sentido como una parte aceptada de la sociedad, y él pone esa pauta para que esas personas que se sienten de la misma manera en la que él se siente tengan una plataforma primero para poder asirse, para no irse al vacío, y en una segunda revisión ya de todo lo que está haciendo, incluso ya en sus últimos trabajos, él ya está tendiendo la mano para emocionalmente darte ese apoyo para que pues no te caigas al vacío, ¿no? No nada más te deja así como de, bueno, si te puedes parar será una ganancia, sino que él realmente les tiende la mano en ese sentido, ¿no? Para mí es una de las cosas que te pueden hacer realmente más grande como persona primero y también como artista, porque estás encontrando tu propia forma de encontrar ese arco iris después de toda la tormenta, ¿no? No todo se trata de que sea color o todo se trata precisamente de que sea fúnebre y gris. Con My Chemical Romance creo que justamente en este último disco ya dejan esa puerta abierta para que nosotros también imaginemos futuros posibles, y al principio pues lo están haciendo desde la manera más cruda, pero todo este abanico, ya que hacemos todo este recorrido de su historia, nos damos cuenta de que él estaba siguiendo un camino en el que realmente estaba intentando encontrarse y a la par intentar hacer que otras personas también se encontraran, ¿no? Yo creo fervientemente que hay muchas personas que han encontrado su propia voz a través de My Chemical Romance, como con otros artistas, pero con ellos en especial creo que sí realmente ha salvado muchas vidas en ese sentido, porque ha tomado un verdadero mensaje muy humano, muy bien colocado sobre la depresión que han vivido sus integrantes en carne propia varias veces a lo largo de su vida, y eso me parece una de las cosas más importantes que pueden llegar a tener en cuestión de reverberación los artistas, ¿no? Es muy impresionante ver que a final de cuentas ellos forman parte de una oleada, ¿no? Que es esta oleada emo, pero ellos terminan trascendiendo esto, creo que de una manera muchísimo más creativa,
También Gerard Way, pues no olvidemos que también era este niño que soñaba con ser un grandísimo guionista de cómics y que a final de cuentas lo termina logrando, ¿no? Y que nos deja de manifiesto que las cosas por las que él estaba luchando realmente llegan en algún momento, al menos para él, al menos para su fandom. Y eso creo que deja una verdadera pauta para todos los artistas que se inspiran en ellos, sobre todo como por ejemplo Panda. Bueno, por ejemplo, muchas personas que sepan qué es lo que pasó con Panda, pues se desintegraron igual así, pero todo terminó horriblemente mal. Y con ellos es muy diferente la situación porque siempre se tienden la mano entre ellos. Es, como dices, muy solidario todo lo que ellos están proponiendo. Y la música siempre estaba evolucionando. Yo no diría que es la música más complicada que vaya a escuchar. Tal vez no son las letras que te inspiran en un sentido como muy, muy profundo, literario, pero sí que tienen esos juegos que hacen que todo eso tenga una crudeza, que también la emocionalidad le da un toque muchísimo más cabrón, porque justamente es eso, ¿no? Están siendo muy crudos en ese sentido, ¿no? Están viendo la realidad a través de esta ficción, que pueden ser, por ejemplo, Three Cheers for Sweet Revenge, que también es una declaración de toda esta cuestión como conceptual, ¿no? Que ellos estaban manejando casi sin querer durante lo demás de su carrera. Y todas estas cosas para mí hacen que la banda My Chemical Romance, más allá de simplemente ser unos buenos músicos, que lo son, y un buen cantante y un buen letrista y todo esto, realmente están dejando algo en el mundo que es muy muy diferente a como lo encontramos antes, por ejemplo, del 9/11, ¿no? Que todo esto casi empieza ahí porque se empieza a poner una idea realmente dentro de la mente de Gerard, que termina decantando en un maratón creativo con su banda, que empieza también con eso, ¿no? A mí me gusta mucho cómo lo dice él, como de yo no, o sea, simplemente empecé a hacer la música y de repente como que sí quería representarla, quería tocarla y todo, pero sobre todo quería formar parte de algo, ¿no? Y es por eso que forma esta banda, ¿no? Que también su hermano, ¿no? Así como vamos a aprender bajo en 2, 3, 4 días y terminan haciendo esto, ¿no? Entonces creo que es muy muy impresionante que como persona simplemente los conozcas o no, obviamente si los conoces ya todo lo que dijimos casi te lo sabes, pero las personas que lo estén reconociendo por primera vez, porque tal vez han escuchado, sí, de Black Parade, o probablemente Elena, o cualquiera de las canciones que hemos mencionado, son piezas clave también para entender a My Chemical Romance, pero también son piezas clave para entender por qué la gente los ama tanto, ¿no? Porque yo creo que si no los has conocido, de repente como que no entiendes cómo es que se hace todo un lore y por qué se entiende todo esto como una grandísima obra de arte, porque realmente sí lo es extensa, es profunda y tiene muchísimos pensamientos que están reverberando en la cultura en general, y creo que eso es lo más importante de rescatar. Es una de las bandas emo que fueron más conocidas en su momento, a diferencia de otras cuantas que muchos dirán es parte de la conversación de realmente qué sí es emo y qué no es emo, y que son 3 oleadas y que los primeros y los últimos y que el screamo y que su puta madre. El punto es que My Chemical Romance termina haciendo que todo esto se convierta en parte de la cultura. Es uno de los grandes catalizadores para que esto ocurra, y no lo hacen de a gratis, lo hacen porque están teniendo una propuesta muy cabrona, están teniendo música que está de alguna manera también revolucionando esas cosas que son literalmente adolescentes, como ellos lo dicen, pero terminan trascendiendo también todo esto. Y yo creo que podríamos esperar muchísimo más a la grabación de este episodio, que sigan haciendo algo, al menos yo diría que al menos un disco, si es que Diosito les presta la vida, ¿no? Y bueno, como último comentario es justamente eso de la vida, que esto lo dije como un vil pendejo nada más porque vivo en un país católico, pero esta redención que le dan a la vida a través de la imaginación de la muerte es una de las cosas más poéticas que yo puedo sacar de su carrera en general, y que obviamente viene mucho de la mano de música que también acompaña muy bien ese mensaje, y que de cierta manera siempre está inyectando mucha energía también en la tristeza, lo cual hace el emo de una manera muy natural, pero ellos lo llevan, creo, a un segundo, tercero o cuarto grado. Entendamos entonces este manual de supervivencia. My Chemical Romance no es solamente una banda de rock, de emo, de música. Es un proyecto que media entre mucha gente. Aprendieron, por ejemplo, de David Bowie que un personaje puede ser un escudo y una reflexión. De Queen, por otro lado, que la teatralidad hace más grande la verdad que llevas por dentro y también la que imaginas en algún momento posible. Y nos enseñan a nosotros, a nosotras, que el dolor no tiene que ser un secreto. Puede ser un coro, un desfile, una rebelión a todo color. Su obra es un manual de supervivencia.
Porque Elena no es solo sobre una abuela muerta, es sobre cómo el amor persiste. Welcome to the Black Parade no es solo sobre morir, es sobre encontrar fuerzas de flaqueza. Sing no es solo una canción, es una orden para que alces la voz, tu voz propia. Murieron varias veces, como los amantes del primer disco, Bullets, como los vengadores de Three Cheers for Sweet Revenge, como también el paciente de The Black Parade. Y cada vez resucitaron con una nueva máscara, porque al final el gran legado de My Chemical Romance puede ser este. No se trata de vencer a tus demonios, se trata de aprender a ponerles un uniforme, darles nombre y dirigirlos en un desfile tan ruidoso y glorioso que su grito se convierta por fin en un himno de vida. De esta manera entonces les recordamos desde Radio Locura que se pueden mantener a salvo incluso en momentos de depresión, pueden recorrer la vida a pesar de que a veces se ponga muy dura la cosa, y recuerden por favor, ya no tengan miedo de seguir viviendo. Como siempre es un honor para nosotros haberles presentado a bandas, artistas e incluso también grandes científicos que hemos tratado acá, pero en este caso My Chemical Romance, una de las grandes bandas que han definido toda una generación, incluso yo creo que seguirán definiendo algunas generaciones más mientras sigan haciendo música y mientras los tengamos presentes en nuestras playlists. Y para eso no se olviden que tenemos la playlist de Radio Locura, donde les dejamos todas las canciones que son realmente entre rarezas y también cosas que son imperdibles dentro de su discografía. También recuerden que tenemos el episodio anterior que fue de Daft Punk, los dos robots que intentaron ser humanos y lo lograron, pero de la puta madre, y después igual se murieron, igual que My Chemical Romance, pero después regresaron. Ojalá también regrese Daft Punk, pero eso no lo sabemos. Pero para entender todo el lore que es Daft Punk, estos dos hombres que de repente se convirtieron en robots y luego ya no fueron ni madres, pero siguen siendo DJs, vayan a ver este episodio que es buenísimo. Y no se pierdan las minisecciones que tenemos de lunes a viernes aquí en Radio Locura, que sí, Radio Locura es básicamente estos grandísimos episodios donde hacemos toda esta disección de los artistas, pero de lunes a viernes tenemos estos bocadillos culturales donde hablamos de temas absolutamente diversos, desde libros, recomendaciones de canciones, de discos, de cuestiones históricas que han definido toda la vida, incluso también cosas de inteligencia artificial. Así es que váyanse a dar un clavado en esos más de 300 videos que tenemos acerca de eso. Ahí pueden encontrar muchísimas cosas curiosas que les pueden realmente llenar el alma y la curiosidad intelectual. Y para todos y todas ustedes que llegaron hasta aquí, que pusieron atención para que nos enteremos que estamos en el mismo canal, literalmente Radio Locura, en este episodio, pongan en los comentarios la frase "Gracias por el veneno", uno de los mejores himnos de esta banda, My Chemical Romance, para que sepamos que estamos juntos hasta el final también en este video. Muchas gracias a Fango Bazar, el patrocinador oficial de este proyecto. Ellos convierten nuestros episodios en playeras, tienen todo el catálogo como están viendo aquí en la pantalla y también pueden hacer sus encargos directamente en su Instagram, no duden en hacerlo. Apóyennos también, si así ustedes lo desean, en Patreon, formando parte de la familia de Radio Locura, o directamente aquí en YouTube, por supuesto que sí, como parte de la tribu lucrológica, siendo miembros del canal. Y por supuesto tenemos Instagram, síganos en esa red social porque ahí informamos lo que viene el camino y lo que ya está presente en este catálogo. Mi nombre es Alex Siriana, alex.siriana en todas las redes sociales. Recuerden que yo, antes que otra cosa, soy un músico y pueden escuchar todas las notas que han grabado estas manitas todas deformes en las plataformas, en cualquiera que ustedes quieran. Pero yo les recomiendo Bandcamp porque es una forma un poco más ética, no te cobran por escucharlo y ahí puedes apoyar directamente a artistas independientes como yo o incluso a las grandes bandas también, como My Chemical Romance, si es que tienen su catálogo ahí, que supongo que sí. Mi nombre es Javier, más o menos en todas las redes sociales. Tengo aquí en YouTube el canal hermano de este proyecto, se llama Más o menos Literatura, donde comparto cosas que a nadie le importan, pero a todo el mundo le sirven, es decir, reseñas literarias, comentarios críticos y culturales y demás cosas por el estilo. Esto fue Radio Locura 66.6 FM, ideas idiotas para gente inteligente. Y my father. Todo pendejo. Adiós.